Todo empezó con una puerta. Una maldita puerta que no tenía que haber tocado. Fue un viernes por la tarde, un día cualquiera, de esos en los que solo piensas en llegar a casa, ponerte el chándal y abrir una cerveza bien fría. Estaba lloviendo, llegué empapado del trabajo, y justo al entrar, vi que Clara no estaba en el salón. Silencio total. Me pareció raro, porque siempre está viendo alguna serie a esas horas. Lo primero que pensé fue que estaría dormida o en la ducha. Pero había algo más. Una sensación, un ambiente, no sé cómo explicarlo. Ese tipo de cosas que solo notas cuando algo no cuadra. Me quité los zapatos en silencio, como si de forma inconsciente ya supiera que tenía que andar con cuidado. Entonces escuché una risa. Apagada, ahogada. Venía del fondo del pasillo. De la habitación de invitados. Y ahí fue donde metí la pata. Esa puerta siempre está entreabierta, pero ese día estaba cerrada del todo. No con pestillo, pero bien cerrada. Me acerqué despacio, apoyé la oreja, y entonces lo escuché claro. No eran voces de televisión. Eran susurros. Una carcajada. Un gemido. Joder. Un gemido. Mi estómago se encogió como si me hubiera tragado un puño. No sé qué cara puse en ese momento, pero sí sé lo que sentí, frío. No rabia, no tristeza. Frío. Puro y duro. Abrí la puerta sin pensarlo más. Lo que vi, te lo puedes imaginar. Y si no, te lo digo sin florituras, mi mujer, mi Clara, estaba montada encima de un tío. Medio desnudos. Ella ni siquiera gritó. Solo se giró, me vio, y se quedó congelada. El tipo, que era más joven que yo, no reaccionó. Ni se movió. Como si esperara que yo le partiera la cara. Y no te voy a mentir, lo pensé. Pero no lo hice. Solo cerré la puerta. Me fui a la cocina, abrí esa cerveza que tenía en la cabeza desde antes de entrar, y me la bebí de un trago. Me temblaban las manos. Me senté. Respiré. Y ahí fue cuando todo empezó a derrumbarse. No era solo el polvo. No era solo el momento. Era el puto hecho de que estaban en mi casa. En la habitación donde dormía mi madre cuando venía a vernos. En la habitación donde teníamos aún cajas de recuerdos de nuestra boda. Esa fue la parte que más me jodió. La falta de respeto. La humillación tan práctica, tan cotidiana. Como si fuera algo que hacían cada viernes mientras yo trabajaba. Esa noche no dormí. Ni ella tampoco. Se encerró en el baño durante horas. Salió, me miró con los ojos rojos, y quiso hablar. Le dije que no. Le dije que no tenía nada que explicarme porque ya lo había visto todo. Literalmente. Y sí, quería matarla. Quería destruirla. Pero no lo hice. Lo que hice fue más frío, más calculado. Porque decidí que no iba a llorar por ella. Iba a hacer que se arrepintiera de haber cruzado esa línea en mi casa, en mi cama, en mi cara. Y eso solo fue el comienzo. La noche siguiente fue como vivir con un extraño en tu propia casa. Clara no se fue, no dijo nada de salir por la puerta con una maleta como uno esperaría después de lo que hizo, simplemente se quedó, cenó una ensalada que ni tocó y se sentó en el sofá a mirar la pantalla apagada del televisor sin pestañear. Yo, por mi parte, no comí nada. Me senté a su lado solo por inercia, no por costumbre ni por ganas, sino porque el cuerpo se mueve sin pensar cuando estás demasiado quemado por dentro. Estuvimos así más de una hora, en silencio, sin mirarnos, sin decirnos nada. Solo se escuchaba el zumbido leve del frigorífico y algún coche que pasaba por la calle mojada. En un momento me levanté, fui a la cocina, agarré una copa, la llené de whisky hasta el borde, y volví a sentarme.
Clara giró la cabeza y me miró, como esperando que hablara yo primero. No lo hice. ¿Vas a decir algo o vas a seguir bebiendo hasta que te caigas al suelo? Me soltó sin mirarme. No respondí enseguida, me tomé mi tiempo, me bebí la mitad de la copa, respiré hondo y le dije algo que no pensé, algo que salió solo. ¿Es la primera vez que lo haces en esta casa o es una rutina? Ella cerró los ojos un momento, como si le molestara que yo lo dijera así, como si no fuera ya suficientemente evidente. Apoyó la espalda contra el sofá y cruzó los brazos, luego se quedó callada. Esperé su respuesta más de un minuto. Nada. Así que le hablé de nuevo, esta vez con la voz más firme. ¿Quién es? Alguien que no te importa, dijo sin dudar, y ahí sí que me hirvió la sangre. Me importa lo suficiente si estaba desnudo en mi casa mientras yo trabajaba como un gilipollas. Así que dime quién coño es. Clara se levantó de golpe, se fue al pasillo, y pensé que se iba a encerrar otra vez en el baño, pero no, volvió al instante con su móvil en la mano. Me lo tiró encima de las piernas con rabia. Ahí tienes. Si quieres saberlo todo, léelo tú. No toqué el móvil. Solo lo miré, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Y es que, en realidad, no quería más detalles. Ya tenía la imagen grabada en la cabeza, no necesitaba leer mensajes guarros para confirmar lo que ya sabía. Pero ella se quedó de pie, esperando, retándome. ¿No lo vas a leer? ¿Ahora te haces el digno? Me soltó con tono sarcástico. No necesito ver cómo te lo follabas con palabras, Clara. Con verlo una vez me bastó, le respondí sin subir el tono, pero cada palabra era como un puñal. Y ahí se rompió. No como llorando desconsoladamente, sino como una mujer a la que ya no le quedaba ni vergüenza ni excusas. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y se tapó la cara con las manos. No lloró fuerte, pero sí con rabia. Yo me quedé ahí, viéndola. Pensando en lo mucho que la había querido y en lo rápido que todo eso se fue a la mierda por un polvo barato con un imbécil que ni siquiera tuvo la decencia de irse antes de que yo llegara. Después de un rato, me levanté y me fui al dormitorio. No para dormir, porque era imposible, sino para estar solo. No cerré la puerta con pestillo. No me hacía falta. Sabía que no iba a entrar. Cuando uno cruza esa línea, también sabe cuándo tiene que mantenerse al otro lado. Al día siguiente, sábado, me levanté temprano y me fui al bar de siempre, donde desayunamos a veces los domingos. Pedí café solo y una tostada con aceite, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba hacer algo normal aunque todo estuviera podrido por dentro. En la barra estaba Juan, el camarero de siempre, que me saludó como si nada. Le devolví el saludo y me senté en una mesa del fondo. Encendí el móvil y abrí Instagram, no por interés, sino por inercia. Y ahí la vi. Una foto antigua, de hace un par de semanas, donde Clara salía con unas compañeras de trabajo en una terraza. Y ahí, en el fondo, casi escondido entre risas y copas, vi su cara. El tipo. Lo reconocí. No por la cara exactamente, sino por los tatuajes del brazo, que eran los mismos que vi la noche anterior cuando abrí la puerta. Tatuajes feos, mal hechos, con letras góticas en el antebrazo. Uno decía libertad y otro algo de su barrio. Así que no era alguien cualquiera. No era un tío de paso. Era alguien que ya había estado ahí desde antes. Y eso me jodió más todavía. Volví a casa después de una hora. Clara no estaba. Había dejado una nota en la mesa con una frase que me hizo reír de lo absurda que era. Salí a aclarar la cabeza. Vuelvo luego. ¿Podemos hablar? No respondí. Me duché, me cambié de ropa, me senté en el salón, y entonces empecé a hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio, buscar.
No en su móvil, no en las redes, sino en la vida real. Abrí su portátil, que tenía en la mochila del trabajo, y me metí en su correo, porque tenía la contraseña guardada. No buscaba mensajes calientes, ni nada de eso. Quería saber si era un compañero de trabajo, un ex, un vecino, algo. Y sí. Ahí estaba. Correos de ida y vuelta con un tal Iván, dirección de correo con dominio de su instituto. Coordinador de actividades extracurriculares. Es decir, un profesor, uno de los suyos. En uno de los correos hablaban de un viaje a Valencia con los alumnos, de hace 2 meses. Ella le mandaba documentos de los horarios, él respondía con memes, y luego la cosa iba subiendo de tono. Hasta que, en un correo de hace 3 semanas, él le ponía, no puedo dejar de pensar en lo de la sala del hotel. Nunca pensé que fueras tan salvaje. Ahí lo cerré todo. No por sorpresa, sino porque ya no hacía falta más. Ya sabía quién era. Ya sabía desde cuándo. Y lo más importante, ya sabía que esto no había sido un error. Era algo que llevaba tiempo pasando. Algo planeado, repetido, cómodo para ellos. Y eso me dio claridad. Mucha. Esa misma tarde llamé a un amigo mío, abogado, que vive en Córdoba. Le conté lo justo. Me dijo que pasara por su oficina el lunes. Me mandó unos documentos por correo. Y yo empecé a preparar lo mío. Porque si Clara pensaba que yo iba a quedarme quieto, como un tonto al que le montan cuernos en su propia cama y luego le piden perdón, estaba muy equivocada. Cuando Clara volvió aquella tarde, ya había decidido que la conversación no sería una de esas charlas donde la gente llora, se arrepiente y pide perdón esperando que el otro le acaricie la cabeza y diga que todo se arreglará con tiempo. Sabía que ella traía un discurso preparado, porque la conozco desde hace años y siempre intenta controlar la situación cuando sabe que ha cometido una cagada. El sonido de la llave entrando en la cerradura me puso en tensión, no por miedo, sino porque llevaba todo el día repasando en mi cabeza cómo iba a manejarlo, palabra por palabra, tono por tono. Ella entró despacio, como si la casa fuera un lugar desconocido y no el sitio donde llevaba metiendo las mismas zapatillas en el mismo mueble desde hacía casi una década. Cerró la puerta y me vio sentado en el salón, con los documentos del abogado abiertos sobre la mesa. Noté cómo se le tensaron los hombros cuando reconoció el formato de los papeles y su cara cambió en un segundo, como si entendiera que ya no dependía de ella decidir cómo continuar. Álvaro, tenemos que hablar, dijo en un tono extraño, algo entre calma fingida y miedo real. No le respondí de inmediato porque quería que sintiera que la conversación iba a depender de mi ritmo, no del suyo. Ella dejó el bolso en la silla y se quedó de pie, esperando que yo le dijera dónde colocarse, como si hubiera una coreografía invisible que debíamos seguir. Cuando vio que no iba a invitarla a sentarse, lo hizo igualmente pero en el extremo contrario del sofá, manteniendo una distancia que decía más que cualquier frase. Antes de que empieces a soltar excusas, necesito que entiendas que ya sé todo lo que tengo que saber, le dije sin mirarla directamente, aunque la observaba por el rabillo del ojo para no perder ni un solo detalle de su reacción. No sabes todo, respondió rápido. Solo sabes lo que viste y eso no explica lo que ha pasado. Me reí sin ganas, no porque me hiciera gracia, sino porque su frase era tan absurda que ni siquiera me generaba enojo, solo cansancio. Ella continuó hablando sin que yo se lo pidiera. No es como tú crees. No fue algo buscado. Las cosas se fueron complicando y cuando quise darme cuenta ya estaba metida en una situación que no controlaba. ¿Cómo se llama? Pregunté cortándola a propósito, porque no quería escuchar justificaciones que sabía que estaban creadas para quedar bien. Titubeó unos segundos, lo suficiente para confirmarme que incluso en ese momento quería medir cada palabra. Iván, respondió finalmente, bajando la mirada. ¿Desde cuándo?
Pregunté con la misma frialdad con la que hablaría de un trámite. No lo sé exactamente, empezó a decir, pero la interrumpí de inmediato. Dime una fecha aproximada. No necesito un calendario, solo un punto de referencia. Desde el viaje a Valencia, admitió casi en un susurro. Ese dato lo sabía ya, pero quería escucharlo de su boca porque en estas situaciones una cosa es enterarte por tu cuenta y otra muy distinta es obligar al otro a pronunciarlo. Ahí comenzó la parte de la conversación que llevaba toda la mañana preparando, la parte en la que no iba a gritarle ni insultarla, sino a dejar claro que no podía tratarme como si fuera un niño que no entiende cómo funcionan los adultos. Explícame por qué lo trajiste aquí, Clara, le dije mirándola esta vez directamente. De todas las decisiones estúpidas que has tomado, esa es la que demuestra que no tienes ningún respeto por nada. Ella tragó saliva, movió una mano como si buscara algo que agarrar para mantenerse firme y respondió sin mucha convicción. No habíamos quedado en casa. Él vino por su cuenta. Yo no pensé que tú fueras a volver a esa hora. No me estás diciendo nada. ¿Le diste la dirección tú o apareció por arte de magia? Se quedó callada demasiado tiempo y eso ya era una respuesta. Claro que se la diste, continué. No vengas con cuentos, Clara. Esto no fue un error impulsivo, fue algo planificado. Tú organizabas los momentos, él venía cuando yo no estaba y tú le abrías la cama donde dormimos juntos durante años. Ella empezó a llorar, pero no un llanto desesperado, sino uno contenido, como si quisiera que yo viera dolor sin perder la compostura. No sé si lo hacía para que yo sintiera pena o para sentirla ella misma, pero no me afectó en absoluto. Álvaro, no quiero que pienses que no significas nada para mí, dijo con la voz rota. No quería hacerte daño, de verdad. Me has hecho daño en cada decisión que tomaste en silencio, no solo en la que yo presencié, respondí sin subir el tono. Y ahora quiero que me digas algo más. ¿Seguías conmigo por comodidad o porque realmente sentías algo? Su respiración se volvió más irregular y miró al suelo antes de contestar, como si buscara palabras que no la dejaran aún peor. Yo seguía contigo porque no quería que nuestra vida cambiara. Pensé que podía controlarlo todo, que podía mantener las dos cosas separadas, que no afectaría a lo nuestro. Esas frases me entraron como un golpe seco. No por sorpresa, sino porque confirmaban lo que más temía, que en su cabeza yo era parte del mobiliario, una figura estable que no se mueve aunque la golpees. Ella continuó hablando, quizá porque sabía que ya había perdido cualquier capacidad de influirme. No pensé que esto llegaría tan lejos, ni que me descontrolaría de esta manera. Nunca imaginé que él podría significar algo que me confundiera tanto. ¿Lo quieres? Le pregunté directo. Tardó demasiado en responder. Cuando por fin lo hizo, su voz fue más sincera que en toda la conversación. No lo sé. Ese no lo sé fue probablemente lo que más me encendió de toda la tarde, porque demostraba que había jugado conmigo mientras exploraba una fantasía infantil. Respiré hondo para evitar contestar con rabia, porque sabía que la conversación debía mantenerse bajo control para que mis decisiones posteriores no parecieran impulsivas. Muy bien, le dije finalmente. Entonces escucha con atención porque no voy a repetir nada. El lunes voy a firmar con el abogado los primeros papeles. Esto no significa que tengamos que divorciarnos de inmediato, pero sí significa que ya no tienes poder para decidir qué va a pasar conmigo ni con mi vida. A partir de ahora voy a actuar según mis intereses, no según los tuyos. Ella se levantó alarmada. Álvaro, no hagas esto, por favor. Clara, lo has hecho tú, respondí sin levantar la voz. Y no pienso cargar con las consecuencias de tus decisiones mientras tú te haces la víctima. Intentó acercarse, quizás para tocarme el brazo o para buscar una especie de reconciliación emocional improvisada, pero di un paso atrás porque no quería que me tocara.
Su mano se quedó suspendida en el aire un segundo antes de caer, y fue uno de esos momentos donde se hace evidente que algo ya ha muerto incluso si cuesta aceptarlo. ¿Qué quieres que haga para arreglarlo?, preguntó casi sin aire. Nada. Ya no puedes arreglar nada. Lo único que puedes hacer es no mentir más. Ni a mí ni a ti misma. Ella volvió a sentarse, esta vez con la cabeza entre las manos. Yo recogí los documentos del abogado, los guardé en una carpeta y la cerré con calma. Cuando terminé, me quedé unos segundos mirándola, no para analizarla, sino porque necesitaba grabar esa imagen en mi cabeza para no dejarme engañar más adelante por ningún gesto de arrepentimiento. Cuando me fui a mi habitación, ella no me siguió, y ese silencio fue lo más sincero que había ocurrido entre nosotros en mucho tiempo. La mañana del domingo empezó con un silencio tan espeso que costaba respirar, pero no voy a describirlo con metáforas porque esto no va de poesía, va de hechos, decisiones y consecuencias. Me desperté temprano no porque quisiera, sino porque llevaba horas dando vueltas pensando en cómo convertir todo lo que sentía en algo útil. No quería quedarme en el papel del marido engañado que espera explicaciones y reparte comprensión a quien no la merece. No quería lágrimas, arrepentimientos a medias ni discursos emocionados que ella misma habría ensayado. Quería que Clara entendiera que había perdido el control sobre mí, sobre la casa y sobre nuestra vida en común, y que todo lo que había dado por sentado estaba a punto de cambiar de manera real, sin dramatismos pero con peso. Bajé a la cocina y la encontré allí sentada con un café que no parecía haber tocado. Al verme entrar levantó la vista como si esperara que me sentara a su lado y le pidiera que habláramos otra vez. No lo hice. Abrí la nevera, saqué leche, preparé mi desayuno con calma exagerada y me lo llevé a la mesa sin mirarla. Ella suspiró, dejó la taza y habló la primera. No puedo seguir así, Álvaro. No podemos ir por la casa como si fuéramos desconocidos. Ayer me dejaste hecha polvo. Ayer no te dejé hecha polvo, respondí sin levantar la vista del plato. Ayer solo te enseñé lo que significa que tus actos importan. Ella apretó los labios. Me observaba como si buscara en mi cara alguna señal de esperanza o de disposición a suavizar lo ocurrido. Podemos buscar ayuda, dijo. Terapia de pareja, lo que haga falta. No quiero que esto acabe así. Ya no me interesa salvar lo que tú destruiste, contesté con una calma que la descolocó. Me interesa que asumas lo que has hecho y que entiendas que no voy a quedarme quieto esperando a que decidas qué vida quieres. Ella se quedó callada durante unos segundos que parecieron interminables. Finalmente murmuró. No quiero perderte. No deberías haberme perdido mientras estabas ocupada con otro. Se levantó de la mesa y se apoyó en la encimera, como si necesitara sostenerse. Yo seguí comiendo, pero estaba atento a cada gesto. En un momento se giró hacia mí con expresión tensa. ¿Qué piensas hacer exactamente? Ayer mencionaste papeles. ¿Qué significa eso? Significa que ya he empezado los trámites. No te voy a echar de casa hoy, pero tampoco vamos a seguir como si nada. Quiero separar las cuentas, quiero organizar horarios para no cruzarnos cuando no sea necesario y quiero que dejes claro si vas a seguir viendo a ese tipo o si vas a cortarlo. No lo voy a ver más, me dijo rápido, demasiado rápido, como quien suelta la respuesta más conveniente. Ha terminado. Lo que pasó fue un error, una situación que se fue de las manos. Él no es importante. Pues lo tratabas con mucha importancia cuando lo trajiste a mi casa, le respondí dejando los cubiertos sobre el plato. Cuando mientes a alguien durante meses significa que lo importante no es el ni yo, sino lo bien que te sientes sosteniendo dos vidas al mismo tiempo. Le dolió. Lo noté en cómo apartó la mirada y cruzó los brazos. Esa postura rígida la conozco desde hace años, es la misma que adoptaba cuando no sabía cómo justificar algo.
Caminó hasta la ventana como si mirar hacia afuera pudiera darle una idea de qué decir a continuación. Yo me levanté y llevé mi plato al fregadero. Ella giró ligeramente la cabeza y me dijo: si lo dejo, si corto toda relación con él, ¿podemos intentar arreglarlo? No. La palabra la dejó totalmente quieta. No hice ningún esfuerzo por suavizar nada. Volví a la mesa, recogí los papeles que había dejado allí y me dirigí hacia el pasillo. Cuando pasé a su lado me agarró del antebrazo. Álvaro, por favor. Me solté con cuidado, sin brusquedad, pero sin permitirle mantener contacto. Clara, no tienes derecho a pedirme nada más allá de honestidad. No me pidas que arregle lo que tú destruiste. Subí al despacho con los documentos. Allí pasé un rato revisando la información del abogado, reorganizando fechas y escribiendo en una libreta todo lo que recordaba de los comportamientos de ella durante los últimos meses. No lo hacía por obsesión ni por victimismo, sino porque mi abogado me había recomendado recopilar hechos concretos sin interpretaciones emocionales. Noté que al ponerlo por escrito todo se veía aún más claro. Había mentiras apiladas como ladrillos, algunas pequeñas, otras enormes. Vi los patrones, las excusas repetidas, los fines de semana supuestamente laborales que ahora ya sabía que no lo eran, mensajes que ella decía que provenían de amigas y que ya podía ubicar en otro contexto. A media mañana Clara subió al despacho y se quedó en la puerta como si tuviera miedo de entrar. Le dije que lo hiciera una sola vez sin mirarla, solo para que entendiera que no iba a repetir cada instrucción como si ella fuese incapaz de decidir algo. Necesito que me digas si tengo que irme, dijo en voz baja. No hoy. No todavía. Pero vamos a establecer reglas. Desde hoy dormimos en habitaciones separadas. Yo usaré el dormitorio principal y tú la habitación de invitados, que ya conoces bien. No quiero compartir cama contigo ni una sola noche más. No quiero que entres en mi dormitorio sin permiso. Y no quiero que me preguntes sobre mis decisiones legales. Ella afirmó con la cabeza, pero su expresión cambió de preocupación a molestia en un instante. No hables de la habitación de invitados como si fuera una burla, dijo con tono defensivo. No tienes ni idea de cómo estoy, no sabes lo que me arrepiento de todo. Te arrepientes de que te haya pillado, respondí. Si no hubiera abierto esa puerta, seguirías con él. No me digas que te duele cuando lo que te duele es haber perdido la comodidad que tenías. Entonces ocurrió algo que no esperaba, Clara perdió los papeles. Por primera vez desde que la descubrí, su máscara de control se rompió por completo. Golpeó la puerta con la mano abierta y gritó, no de rabia teatral sino de frustración real. No tienes idea de lo que sentí cuando te vi mirando. Me quedé paralizada, no sabía cómo reaccionar, tenía miedo, tuve la sensación de que mi vida se acababa en ese segundo. Pues es exactamente lo que pasó, contesté sin moverme. Tu vida anterior se terminó. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Ella respiró fuerte varias veces, como si buscara calmarse. Después me miró directamente y me dijo: ¿vas a hacerme daño? ¿Vas a arruinarme? No tengo intención de arruinarte. Solo voy a protegerme. Si eso te resulta incómodo, es tu problema. Se quedó en silencio largo rato y luego se fue sin cerrar la puerta del todo. Bajé unos minutos después y la encontré sentada otra vez en la cocina, esta vez con el móvil en la mano, escribiendo algo. No me interesaba saber si era él o alguna amiga, pero ella levantó la vista al verme y dijo: voy a escribirle que no vuelva a ponerse en contacto conmigo. Te lo digo porque es lo que debo hacer. Haz lo que quieras, respondí. Pero no espero nada de ti en este momento. En lugar de contestarme, escribió un mensaje largo. Cuando lo envió, dejó el móvil boca abajo y se quedó con los brazos cruzados. Yo salí de la cocina y me fui a caminar por el barrio. Necesitaba aire y distancia.
Caminé más de una hora, no para pensar sino para ordenar emociones. Cuando volví, ella estaba recogiendo sus cosas del dormitorio principal. Me vio entrar y dijo: voy a ducharme y luego me iré a casa de mi hermana un rato. No quiero agobiarte más. Haz lo que consideres, repetí. Ella se marchó sin hacer ruido. En cuanto cerró la puerta, sentí algo que no había sentido desde que la descubrí con él: control. No alivio, no victoria, solo control real de mi vida. Y ese fue el comienzo de mi venganza, no una venganza impulsiva, sino una venganza pausada, práctica, basada en hechos y no en gritos. Una venganza que ella jamás vio venir porque siempre pensó que yo era incapaz de mover una pieza sin pedir permiso. El lunes por la mañana no era un día más. Mientras la mayoría de la gente desayunaba y salía corriendo al trabajo, yo estaba sentado en el despacho del abogado con una carpeta llena de fechas, correos impresos, capturas de pantalla y un resumen detallado de todo lo que había recopilado durante los últimos días. No se trataba de una escena cinematográfica, no había tensión dramática ni frases impactantes. Lo que había era un hombre harto que había decidido no ser la víctima pasiva de una situación que no eligió. El abogado, Javier, me escuchaba en silencio mientras le explicaba lo que quería: no solo un divorcio limpio, sino una estrategia de control, de daño medido, de consecuencias legales y prácticas. Le dejé claro que no quería broncas, ni escándalos, ni venganza irracional, pero sí justicia, límites y resultados. Me dijo que había material suficiente para usar a mi favor si decidía ir con todo. También me recomendó ir con cuidado, no por miedo a perder, sino para no perder el foco. Yo ya tenía todo en la cabeza. No necesitaba más advertencias. Volví a casa poco antes de mediodía. Clara no estaba. Me senté en el salón, repasé mis notas, y luego abrí el portátil para revisar cuentas bancarias, gastos en tarjetas, movimientos que pudieran indicar si ella había usado dinero común para pagar hoteles, cenas o regalos. No tardé en encontrarlo. Había gastos de Uber en horarios en los que ella supuestamente estaba trabajando, compras de ropa en tiendas que nunca había visto en el armario, cargos en restaurantes que no estaban cerca de su instituto. Fui apuntando todo, sin dramatismos. Lo siguiente fue contactar con un informático que conocía de antes, alguien que trabajaba en ciberseguridad y que me debía un favor. Le pedí que me ayudara a recuperar correos y mensajes eliminados del portátil de Clara, que yo aún tenía bajo custodia. Tardó poco. En menos de una hora tenía acceso a una carpeta llena de conversaciones que ella había intentado borrar. No solo con Iván, sino con una amiga a la que le contaba todo sin filtros. Ahí estaba todo: los encuentros, los planes para verse en escapadas, las veces que venía a casa mientras yo estaba fuera, incluso una conversación donde ella le decía a su amiga que ya no se sentía atraída por Álvaro, que era como vivir con un compañero de piso al que se le tiene cariño, pero sin deseo. Leí esa frase 3 veces. No por sorpresa, sino porque me ayudó a confirmar que no había vuelta atrás. No era una aventura pasajera, era una decisión que había tomado durante meses mientras me mentía a la cara. No perdí el tiempo. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre, redireccioné mi nómina, cancelé las tarjetas compartidas, y notifiqué al banco de nuestra hipoteca para que cualquier movimiento necesitara firma doble a partir de ese momento. También actualicé mi testamento y cambié la clave de acceso al trastero donde tengo mis cosas personales. La siguiente parte era más delicada y me llevó algo más de tiempo. Preparé una carta formal, acompañada por copias de los correos y capturas, dirigida al director del instituto donde trabajaban tanto Clara como Iván. No con el objetivo de que los despidieran, sino para ponerlo en conocimiento de la administración. En el sector educativo no se permite que profesores tengan relaciones si eso afecta el entorno laboral, y menos si uno de ellos está en posición de coordinar actividades donde los dos participaban. No añadí comentarios personales.
Solo hechos. Datos. Fechas. Documentación. Imprimí la carta, la firmé con calma y la metí en un sobre. Cuando Clara volvió por la tarde, se le notaba nerviosa. Pensó que no estaría en casa, pero al verme sentado en el sofá se detuvo en seco. Me miró con una expresión mezcla de tensión y miedo. No dijo nada. Se quedó en la entrada, esperando que yo diera alguna señal. Vamos a hablar, le dije señalando el asiento frente a mí. Se sentó sin discutir. Había cambiado de actitud. Ya no era la mujer que intentaba justificarse, ahora parecía más una persona a la espera de sentencia. Hoy he cerrado las cuentas conjuntas, he reestructurado la hipoteca y he solicitado los primeros trámites de separación legal, le dije sin adornos. Todo lo que esté a mi nombre queda protegido desde hoy. Todo lo que sea de los dos queda congelado hasta que se resuelva el proceso. Ella asintió, como si lo hubiera esperado. Vale, respondió. Lo entiendo. También he accedido a los correos eliminados de tu portátil. No necesitas explicarme nada más, ya lo he leído todo. Se mordió el labio y bajó la cabeza. No discutió. No negó nada. Y por último, dije mientras ponía el sobre la mesa, mañana a las 9 en punto esta carta va a estar en manos de tu director. Ella lo miró como si no entendiera de qué se trataba. ¿Qué es eso? Un informe completo sobre tu relación con tu compañero de trabajo, incluyendo pruebas que indican que han usado tiempo laboral y recursos del instituto para encontrarse y que ha afectado directamente al entorno profesional. Ella se quedó en silencio. Luego alzó la cabeza y me dijo algo que no esperaba. ¿Quieres arruinarme? No quiero arruinarte, le respondí rápido. Pero tú fuiste la que decidió mezclar lo personal con lo profesional en el sitio donde te pagan por educar. Yo solo voy a informar de lo que sé. Si eso tiene consecuencias, no es mi culpa. ¿Y si me despiden? Tendrás tiempo libre para pensar en cómo reconstruir tu vida. Por primera vez la vi pálida, sin saber qué responder. Fue un momento breve, pero contundente. Me levanté del sofá, recogí el sobre y lo metí en mi maletín. Mañana salgo temprano. Si no estás cuando vuelva, mejor. Si estás, mantén tu espacio y respeta las reglas. Subí al dormitorio, cerré la puerta y me senté a escribir una lista de lo que faltaba por hacer. Quería mover mis cosas a otro lugar. Mi plan era buscar un piso temporal, algo que pudiera pagar solo hasta que el proceso de divorcio se resolviera. Había hablado con un amigo que se iba a trabajar al extranjero y me dejaría su apartamento durante 6 meses. El contrato estaba casi listo. Solo faltaba firmarlo. A la mañana siguiente, dejé la carta en conserjería del instituto, con acuse de recibo. No miré atrás. No me importaba si la llamaban ese mismo día o si tardaban una semana en actuar. Había hecho lo que tenía que hacer. Al llegar a casa, Clara ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa, escrita con prisa: me voy unos días. Necesito pensar. No sé qué pasará después, pero no quiero estar aquí mientras todo esto se derrumba. No sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Guardé la nota sin leerla otra vez y me senté a revisar los próximos pasos con Javier, el abogado. Ya estaba todo en marcha. Clara creyó que podía traicionarme y seguir decidiendo los tiempos. Creyó que si lloraba lo suficiente podría controlar la narrativa. Pero se equivocó. Y esta vez, la historia no la escribe ella. Clara regresó 4 días después, sin avisar, sin llamar, sin enviar un mensaje. Entró con una maleta pequeña, la misma que usábamos para escapadas de fin de semana, y se quedó de pie en el pasillo, como si no supiera si tenía derecho a pasar más allá. Yo estaba en la cocina preparando la cena, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba mantener alguna rutina.
Me escuchó moverse y se acercó lentamente. Cuando la vi en el marco de la puerta me detuve. Ella no hablaba, yo tampoco. No hacía falta. La tensión era otra vez la misma, esa mezcla de incomodidad y agotamiento emocional que se instala cuando ya no hay confianza, ni afecto, ni siquiera miedo. Me preguntó si podía dejar sus cosas en la habitación de invitados y le dije que sí, sin girarme. Caminó despacio, sin hacer ruido, y unos minutos después volvió. Esta vez se sentó en una de las sillas del comedor y me miró. Estaba más flaca, con los ojos rojos y los labios partidos, como alguien que no ha dormido bien en varios días. Esperé a que hablara, porque ya no pensaba facilitarle nada. Me llamaron del instituto, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Me citaron para una reunión con recursos humanos y la dirección. Me preguntaron por mi relación con Iván. Tu carta estaba ahí. La leyeron delante de mí. Bien, fue todo lo que dije. Él también fue llamado, continuó. Intentó negarlo, luego pidió hablar en privado. Al final lo admitió todo. Asentí con la cabeza sin emoción. No necesitaba que me contara detalles que ya sabía o que no me aportaban nada. Ella seguía esperando algo más. Me suspendieron temporalmente, añadió. Sin sueldo. Mientras deciden si esto afecta el entorno laboral de forma irreversible. Si eso ocurre, es porque lo hiciste. No por lo que yo conté, le respondí mientras recogía los platos limpios del escurreplatos. Ella bajó la cabeza, se frotó las manos, y por fin dijo lo que supongo que llevaba ensayando desde que cruzó la puerta. No he venido a pedir que volvamos. Sé que eso ya no va a pasar. No soy tan ingenua como para pensar que todo esto se borra con un discurso. Pero tenía que volver y hablar contigo, aunque fuera solo una vez más, sin gritos, sin acusaciones. Solo quería decirte algo con claridad. La miré por primera vez desde que entró. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, no las de culpa automática que soltaba antes, sino unas más secas, más resignadas. Adelante, dije mientras me sentaba frente a ella. Te fallé porque pensé que nunca te irías, empezó a decir, y no la interrumpí porque necesitaba escuchar hasta el final. Pensé que eras tan estable, tan predecible, que podías soportar cualquier golpe y seguir adelante. Pensé que no necesitabas atención, que no necesitabas emoción, porque parecías vivir bien con la rutina. Me acostumbré a no cuidarte porque tú tampoco me lo pedías. Y eso no te justifica nada, lo sé. Pero quería que lo supieras. Porque lo que hice no fue solo por egoísmo o por atracción o por aburrimiento. Fue porque creía que tú siempre ibas a estar ahí, pasara lo que pasara. Me equivoqué. La dejé terminar sin interrumpirla, sin mover un músculo. Luego respondí sin levantar la voz. Nunca te pedí nada porque pensaba que tú sabías lo que valía estar a mi lado. Pensaba que no hacía falta recordar cada día que la fidelidad no es una promesa romántica, sino una responsabilidad mutua. No necesitaba que me desearas todos los días, pero sí que me respetaras. No esperaba pasión eterna, pero sí que no convirtieras mi casa en el sitio donde te encontrabas con otro. Tú no te equivocaste, Clara. No fue un error. Fue una decisión constante y repetida. Lo hiciste porque te dio la gana, porque podías, y porque pensabas que no habría consecuencias. Lo que pasa es que esta vez te topaste con la realidad. Ella asintió sin discutir. Se notaba que no venía a pelear. Solo a cerrar. Entonces me miró con más firmeza. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar conmigo, contigo, con esto? Me tomé unos segundos antes de responder. Ya había pensado en esa conversación muchas veces, pero nunca es igual cuando sucede. Esto ya no es un matrimonio. Lo que queda es un trámite. El divorcio se va a gestionar con normalidad.
Te quedas en esta casa hasta que consigas un sitio donde vivir. No voy a echarte hoy, ni mañana, pero tampoco voy a fingir que compartimos nada. Si te suspenden del trabajo, lo siento, pero no voy a ayudarte económicamente. Ya he hablado con Javier, y eso queda fuera del acuerdo. No tengo intención de hundirte, pero tampoco de salvarte. Cada uno se queda con lo que hizo. Ella tragó saliva y asintió. No me pidió reconsiderarlo, no lloró, no imploró. Solo lo aceptó. Y eso, en cierta forma, fue lo más decente que había hecho en mucho tiempo. Me levanté de la mesa, recogí mi vaso y caminé hacia el pasillo. Al llegar a la puerta, me detuve y sin girarme le dije la última frase que necesitaba soltar. La próxima vez que alguien te quiera de verdad, no lo confundas con estabilidad. Y si no te gusta tu vida, cámbiala sin destruir la de quien sí te valoraba. No esperé su respuesta. Me encerré en mi habitación, cerré la puerta, me senté en la cama y respiré hondo. No sentí alivio, pero sí una especie de liberación áspera. El tipo de sensación que no es bonita, pero que te deja claro que diste el paso correcto. Esa fue la última conversación que tuvimos. Desde ese día, Clara empezó a buscar piso, y a la semana siguiente se mudó a casa de su hermana mientras terminaba de resolver su situación laboral. Dejamos de cruzarnos, de hablarnos, de mandarnos mensajes. Todo contacto se volvió funcional, práctico, casi legal. El divorcio fue rápido. Ni ella puso trabas ni yo busqué hacer más daño del necesario. Se firmó todo en menos de 3 meses. Hoy vivo en otro piso, más pequeño, más silencioso, pero mío. Sin discusiones, sin mentiras, sin mirar el reloj cada vez que alguien se retrasa. A veces pienso en cómo habría sido si hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera perdonado, si hubiera esperado a que ella se arrepintiera lo suficiente. Pero luego me acuerdo de la imagen de ella con otro en nuestra cama, de las frases en los correos, de cómo me hablaba como si yo fuera un problema que no se atrevía a resolver, y se me pasa. No aprendí ninguna gran lección moral, ni me convertí en alguien nuevo. Solo entendí que el respeto no se pide, se exige, y que el amor sin respeto no sirve de nada. Esta historia no tiene final feliz, pero sí un final justo. Y eso, para mí, es más que suficiente.